Bueno, vamos a empezar lo que sea posible avanzar. En Arapa todavía están resolviendo temas de conexión, de manera que vamos a hacer una breve presentación de las personas que estamos acá en Lima en esta sala de videoconferencias, y luego vamos a pedir que también se presenten los participantes que están conectados remotamente. Y como decimos en el Perú, el burro por delante. Empezaré presentándome yo. Soy David Chávez, soy el coordinador del subproyecto Diagnóstico sobre el estado de desarrollo tecnológico y su impacto ambiental en el proceso de post cosecha de trucha en Puno y Ancash. Soy profesor de la Universidad Católica y estoy junto con el equipo que me acompaña acá, participando en calidad de anfitriones, porque tenemos aquí una organización, un equipo de tarea y un área temática que se llama WIMA, Water Innovation Management for Aquaculture and Mariculture, que es, digamos, la unidad que se encarga de este tipo de iniciativas. Entonces, a nombre de esta unidad, y también eventualmente estoy a cargo en la parte académica de la Escuela de Telecomunicaciones, es que les doy la bienvenida esta mañana. A mi derecha está el profesor Renzo Astorne, seguido de la profesora Isabel Quispe, y a mi izquierda está la licenciada Pamela Verano, el ingeniero Manuel Barba y la licenciada Diana Ayali. Les voy a pasar la palabra a cada uno de ellos para que se presenten, empezando por Isabel. Buenos días con todos. Mi nombre, bueno, ya dijo David, Isabel Quispe. Soy profesora del Departamento de Ingeniería. Trabajo también en temas ambientales. Soy miembro del grupo de la Red Peruana de Ciclo de Vida y Ecología Industrial, FELCA. Y bueno, estamos aquí también para poder conversar y dialogar acerca del trabajo que se ha estado desarrollando. Buenos días, yo soy Renzo Astorne. Tengo a mi cargo la estrategia y los enlaces para WIMA, como ya lo señaló David. Y nosotros venimos trabajando desarrollo de tecnologías desde el año 2005. Y a través de WIMA hemos empezado a plasmar estos avances académicos en formas de desarrollo para dar soporte a los desarrollos ya locales y nacionales que estén en el marco de la maricultura y la acuicultura. Un poco los culpables de que todos estemos reunidos aquí es WIMA, ¿no? Ya les contaré al inicio en qué consiste esa culpabilidad. Buenos días, mi nombre es Pamela Verano, yo trabajo aquí en Ingeniería de las Telecomunicaciones de la Universidad Católica y bueno, tengo bastante experiencia en gestión de proyectos, por eso en este momento soy parte del equipo para el cierre del proyecto, de su proyecto, en este caso del PINIPA, ¿no? Buenos días, mi nombre es Manuel Barba, soy ingeniero industrial, soy el especialista de seguimiento y monitoreo de la Dirección de Gestión de Investigación de la universidad y el cual le apoyo administrativamente dentro del proyecto del PENIPA. Hola, buenos días, mi nombre es Diana Ayali, también soy parte de la sección de telecomunicaciones y vengo apoyando en el proyecto en el área administrativa. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Veo que ya está Reina conectada. Bienvenida, Reina. Un gran gusto poderte ver después de algún tiempo. Y vamos a dar inicio entonces ya al programa que hemos previsto para esta jornada de cierre del subproyecto. Y como primer, digamos, punto, vamos a escuchar a Renzo Astorne, que nos va a hacer el alcance de las actividades y de los hallazgos del proyecto.
la idea es que sobre la información que Renzo nos presente, nosotros podamos hacer luego una discusión, entre paréntesis, discusión constructiva, en la línea del mandato que tenemos, que hemos recibido del programa de innovación en pesca y agricultura, sobre los aportes, ¿no? Y esta, obviamente, como pauta metodológica, me gustaría, yo creo que todos ustedes están de acuerdo, en que no sea solamente lo positivo, sino que sea también muy balanceado con lo positivo y lo negativo, para que sea de verdad un recojo auténtico de la experiencia que hemos tenido en la ejecución del subproyecto. Entonces vamos a pedirle a Renzo que nos presente este tema. Gracias. ¿Están viendo la lámina ustedes? ¿Sí? Sí, Ian, Olaf, ¿sí? sí, yo puedo. Milton. Correcto, Renzo, se ve tu presentación. Ya, ok. Reina salió, ¿no? ¿Reina? Salió de verdad. Bueno, tal como lo señala el título, la idea ha sido desarrollar un diagnóstico sobre el estado de desarrollo tecnológico y su impacto ambiental en el proceso de post cosecha de trucha en Puno y Ancash. Entonces, nos situamos en el tema de post cosecha y desde ya les digo que esto ha centrado fundamentalmente la atención en Arapa y no tanto en la estación pesquera de Huaraz, ¿no? Pero, sin embargo, ha habido información y se han tratado los asuntos correspondientes. Algunos recuerdos sobre nuestra estancia en la zona, ¿no? Este es Arapa, con Reina, el equipo haciendo la visita técnica para llevar a cabo el diagnóstico. Disculpa, Ian, que no haya colocado los tuyos, pero las tenía más a la mano estas. Este es el equipo con el cual se trabajó, ¿no? Conjuntamente con Olaf en Huaraz, ¿no? Hicimos la visita a la estación pesquera y allí la tiene. ¿Okay? Bien, el programa está estructurado, corresponde hacer la apertura de este programa y luego intervendrá Olaf, ¿no? Con una evaluación tecnológica, el informe que realizó, la evaluación ambiental y sanitaria de parte de Ian, aportes de la evaluación ambiental y sanitaria, un reporte que ha presentado Isabel y una mesa de discusión, ¿no? Al final, y el cierre que corresponde como coordinador general a David Chávez. Empezamos un poco con algo de historia, como les había anticipado en la presentación. WIMA, Water Innovation Management for Mariculture and Aquaculture, es una organización de la universidad que está en el marco del Departamento de Ingeniería, que se ha formado sobre la base de las investigaciones que realiza desde el año 2005 en desarrollo tecnológico. Digamos que es el corolario, es el resultado de un proceso largo de trabajo en costa, sierra y selva, norte, centro y sur del país, en todos los aspectos tecnológicos. Llámense soft o hard, ¿no? Implican procesos tecnológicos. En este campo, nosotros hemos tenido mucho contacto con muchas instituciones del Estado y, lógicamente, con el PINIPA cuando empezó su actividad. En ese marco aparece Rosoma, somos invitados por Ian y por Isabel a una reunión en la que participa Olaf y Silvia Coleman, ¿no? Que no está en este momento, y a través de financiamientos de una entidad alemana, la DEG, se pueden canalizar recursos que sirven de contraparte para poder realizar este proyecto como un proyecto de extensión, ¿no? CEREX,
Y eso nos permite estar hoy reunidos gracias a Rosoma por esta colaboración, porque sin ellos no hubiese sido posible llevar a cabo el diagnóstico. Sin embargo, el ITP interviene porque el Instituto Tecnológico de la Producción, a través de su director, ¿no?, nos sugiere que la zona a trabajar fuera Puno y Ancash, y a su vez indica que sea Truchas Arapa SAC la entidad en Puno. Entonces, ha sido gracias a la intervención del ITP que nosotros hemos ido a Arapa y hemos ido también a la estación pesquera al hacer este levantamiento de información. Pero lógicamente lo de la estación pesquera de Huaraz se debió gracias también a la intervención de la oficina macro-regional Centro Norte, PINIPA, porque ellos fueron los que hicieron el contacto, gracias Giancarlo, porque pudimos lograr el contacto con el director de la subregión, Direpro, y pudimos realizar esta aproximación. Espero no estar olvidándome de alguna institucionalidad, pero de veras que sin la participación de todas estas entidades y personas que están detrás de ellas, no hubiese sido posible llevar a cabo este proceso. Bien. Yo entonces invitaría, perdón, no. Yo quiero, antes de pasar, no está saliendo en la gráfica, a señalarle el alcance que el diagnóstico tiene. Y la idea es realizar un diagnóstico tecnológico y ambiental del proceso de poscosecha de trucha desde el enfoque técnico y del ciclo de vida de Truchas Arapa, Puno y la estación pesquera de Huaraz. Entonces, eso es lo que, digamos, ha enfocado el proceso hacia hacer un trabajo de carácter técnico en evaluación de las tecnologías que se usaban y utilizar la metodología del ciclo de vida para la determinación de las condiciones ambientales y sanitarias, para definir estas condiciones básicas bajo las cuales se deben realizar innovaciones tecnológicas en estos espacios de transformación. Por lo tanto, la idea es que a partir de este diagnóstico se puedan generar procesos de desarrollo, de mejora, sean estas continuas o sean estas disruptivas, a través de la introducción de tecnologías disruptivas, como lo reconoce el informe último de la FAO, del 2018, y poder seguir adelante en el proceso de cambio hacia una competitividad mayor tanto en Arapa como en la estación pesquera de Huaraz. Los objetivos están dados por identificar las tecnologías utilizadas en el proceso de post cosecha de trucha, así como las condiciones donde son aplicadas. Identificar los aspectos e impactos ambientales en el proceso de post cosecha, así como las causas que lo originan, e identificar oportunidades de mejora a nivel tecnológico y ambiental. Esto quiere decir que el core de la propuesta ha tratado de reconocer los aspectos de gestión, de tecnología y de procesamiento. Bien, esto como punto de partida para centrar y situar lo que ha sido el desarrollo del proceso. Y ahora sí dejo a Olaf para que nos pueda dar su presentación sobre la evaluación tecnológica. Olaf, tienes la palabra. Gracias. Buenos días a todos. Yo soy Olaf Gribeno, el jefe de proyectos de la compañía Rosoma, que es una compañía de Alemania que ofrece o un proveedor de equipos para el procesamiento del pescado. Nosotros trabajamos junto con empresas
que compran el pescado y también con plantas que producen el pescado. Entonces el pescado puede venir del mar o de un lago y también de una producción de acuacultura. Por eso Renzo nos invitó a participar en este proyecto y hemos encontrado una planta de acuicultura en una altitud de casi 4.000 de metros, que para nosotros es alguna cosa nuevo, porque en general, especialmente las compañías de procesamiento de pescado, casi siempre están cerca a un mar, entonces una altitud muy bajo, y un equipo técnico sufre siempre un poco de la altitud, especialmente la congelación. Las máquinas para congelar necesitan una capacidad mucho más grande, más alto que los equipos que están situados más bajo. En esta situación, la compañía de Arapa tiene una producción de 120 toneladas por año. Y en toda la región le producen 41 miles de toneladas. Entonces, la compañía de Arapa es una compañía todavía pequeña, casi familiar. Y nosotros con nuestros equipos siempre necesitamos casi una capacidad que garantiza la eficiencia del uso de una máquina o este equipo, porque necesita una inversión bastante grande. También Arapa es un proyecto o una compañía con una componente social bastante fundamental, que significa que quieren ofrecer trabajo dentro de la región. Entonces, la automatización, que es una especialidad de la Hosoma, no está tan importante, porque el trabajo es parte del concepto y no solo la eficiencia. La idea de esta compañía es de un producto muy exclusivo, y la calidad es todavía lo más importante, la calidad del producto. El filete de la trucha es casi tiene la calidad de un salmón. Entonces, también no solo la cantidad es importante, que necesita a veces el uso de una automatización, más la calidad. Pero en toda la manera, nosotros hemos visitado todas las partes de la producción y hemos encontrado diferentes partes, diferentes productos que la compañía está produciendo. Y empiezan ya con las larvas, pero esta parte de la producción para nosotros es solo por un punto interesante. Porque cuando tengo un producto de esta calidad, tengo que realizar un precio en el mercado bastante alto para los gastos que yo tengo dentro de la producción. Y por nuestro punto de vista, es en Alemania, por ejemplo, lo más fácil de recibir un precio tan alto es con un producto orgánico. Y este sistema me parece, o no me parece, estaba muy claro que para Arapa, la compañía, es también un punto fundamental de producir las truchas junto con la naturaleza, con el medio ambiente y sin algunos impactos químicos o en otra forma al medio ambiente. Entonces, la idea de un producto orgánico me parecía está muy interesante y está muy cerca a un producto orgánico.
ahora se venden como un producto sostenible, que significa una forma similar, pero por ejemplo en Europa la situación es para un producto orgánico es necesario que toda la red de la producción está orgánico. Al principio empieza ya con los huevos y con las larvas del pescado y la alimentación en este estado. Y este me parece es muy difícil de garantizar y entonces sería difícil de vender este producto a un mercado europeo sin una certificación como producto orgánico, porque solo con esta certificación es posible de vender los productos en estas tiendas especiales. Y aparte de las tiendas especiales, la gente no le busca en estos productos orgánicos, entonces es más difícil de rechazar el precio necesario. Pero todavía hemos pensado cómo podemos apoyar o cómo podemos mejorar la producción. Un aspecto estaba que hay no solo un producto. La compañía está produciendo más o menos 4 productos y todos en una cantidad demasiado grande. Son los filetes de trucha, la trucha ahumada, los trucha enlatado y el caviar de trucha. Entonces, cuando hay un lugar límite para 4 productos es muy difícil y por eso nos dijeron en Arapa que quieren producir más los filetes y menos los otros productos, porque los filetes hay todavía un mercado que es bastante cercana a los mercados y también los restaurantes de Lima que le pueden usar y casi pueden transportar en una forma fresca, que no necesita demasiado procesamiento. Pero cuando quieren una producción más alto, necesitan más posibilidades de procesar. Por eso hicimos una planificación, un estudio, cómo se puede mejorar la forma de producto y también cómo se puede involucrar un sistema de congelación. La congelación garantizaría que el producto es posible de vender en otros lugares del país, del mundo, y especialmente no solo depende de la región de Lima o de la cercanía. Bueno, no sé, yo puedo intentar compartir mi computadora también para enseñar este diseño. Voy a intentarlo un momento. No puedo compartir mi monitor durante una otra persona está compartiendo. Entonces, no sé, me parece que Renzo, tu programa está bloqueado. Sí, lo apago. Vamos a desbloquear acá. Si me permiten una sugerencia, Lima tiene que dejar de compartir. En la parte superior sale un mensaje, la parte central superior, para que Olaf pueda compartir. Ok. Perfecto, así haremos. So, ahora yo no puedo
No sé si pueden ver el diseño o... Ya apareció el... Lo vemos. Sí, lo vemos muy bien acá en Lima. Ah, ok, perfecto. Aquí le entran los camiones con el pescado. Y hemos siendo como una cinta que pasa casi todo el edificio en un momento, sin de transportar el pescado en cajas o algo similar. Porque la idea es, cuando tenemos una cinta, es más higiénico y también es un poco más eficiente porque no hay que paquear en cajas y después de paquear, y cuando todo está en una cinta es más fácil. Aquí al principio es como se puede lavar los pescados y los pescados después entran automáticamente en la cinta y llegan a una mesa para filetizarlo. Aquí todo el proceso de filetizar y también de sacar los residuos pasa aquí. También se puede pesarlo para tener una idea sobre todo el peso de la producción. Y después aquí son diferentes barrios de la producción. Al principio, y también tiene la idea de higiénico, que la gente que trabaja aquí solo entran por aquí, tienen sus lugares de servicio aquí, sus lugares sociales, todo, y no entran ahí. Aquí solo entra el pescado. Y las personas que trabajan aquí entran por otro lado. Y aquí hay diferentes posibilidades. El pescado puede entrar aquí en una máquina de congelar. Y con la congelación es posible, o después es necesario de ponerlo todavía en una cámara, o se puede, esa estaba la idea, por razón que ponerlo más cerca de allí, se puede transportar directamente por acá, donde puede salir el camión otra vez con el producto congelado. Y aquí hay estas estaciones para el empacamiento en dos formas diferentes. Puede ser como congelado en paquetes y también puede ser en una forma plástico para el venta directamente. Los residuos y todos se puede poner por acá, que salen de esta forma del proceso y también puede salir de la fábrica por este lado y no está conectado con el resto del proceso. Y había la idea, porque tienen todavía las máquinas para el enlatamiento de pescado, que no quieren usar tanto, pero pueden usar los residuos, por ejemplo, para producir una alimentación para animales, y esto pueden poner en estas latas que tiene una dura de vida muy largo y es muy fácil de transportar a otros lugares y no tiene que ser fresco. Esta es la idea principal de nuestro propósito para una producción un poco más eficiente, que también ofrece una nueva posibilidad de un producto congelado que abre nuevos mercados. Pero también hay un asunto que en este momento no hemos planificado porque nos apareció que no es en la mente de la RAPA, que la congelación consume bastante energía, no solo durante el proceso,
pero especialmente durante el transporte. Y también cuando una vez la forma de congelación está interruptado, todo el producto no se puede vender más y siempre pierde alguna parte de la producción. El mismo puede pasar cuando estoy vendiendo un producto fresco. Y el enlatamiento aprovecha de una dura de vida muy largo y de un transporte muy fácil. Y cuando una vez el producto está dentro de la lata, no puede pasar nada. Entonces, para la alimentación afuera de las ciudades, en el campamento, donde la gente también deben que comer el pescado por una nutrición bastante bien, es lo más fácil ofrecerlo en una forma de latas. Y cuando siempre depende un poco del tiempo que un pescado está congelado, pero por lo menos hay estudios que yo no podía verificar bien, pero hay estudios que significan que el consumo de energía de una producción de latas de pescado es mucho menos de la congelación. Y la producción de las latas ya está incluido en esta calculación. Por eso hay diferentes razones por la sostenibilidad que vale la pena de pensar en una producción de latas también, especialmente cuando le quieren entrar en el mercado de Europa, que necesita un camino de transporte bastante largo. Y entonces con consumo de energía, con gastos, y entonces por fin el precio que hay que realizar en Alemania sería posiblemente tan alto que es difícil encontrar un mercado. Pero aquí en Alemania y Europa hay un mercado para latas de pescado orgánico y la población le consume. Y el precio está bien razonable y no hay tanto competencia porque no hay demasiadas compañías que le ofrecen estos productos. Y especialmente estos clientes que compran estos productos también quieren una calidad bien del pescado y no les gusta solo el pescado normal que está en otras latas como tuna o el herring, que como se llama, es un poco cerca al tilapia, pero todavía más simple. Y estos truchas estarían un pescado ya bien para este mercado, pero este necesita una otra organización y me parece más sitio dentro de la compañía de Arapa. Sí, esto es mi explicación y cuando hay más preguntas, con mucho gusto. Y cuando no, estoy más o menos hecho con la presentación. Olaf, gracias Olaf. Así es, me imagino que en la discusión podremos acoger preguntas y aclarar con mayor amplitud algunos aspectos. Bien, vamos a pasar a Ian Vázquez, en la evaluación ambiental y sanitaria. Por favor, Ian. Listo, pues muchas gracias. Muchas gracias también a Olaf por la introducción que realmente ahorra muchos detalles del funcionamiento de ambas instalaciones. Entonces, voy a empezar inicialmente con la empresa en Arapa. Entonces, bueno, aquí lo que podemos ver en la pantalla es un poco cómo sería el proceso productivo, ¿no? Con una serie de un producto único entrante que es la trucha entera fresca, pero que sufre tres procesos diferenciados de procesado que derivan en trucha ahumada, filete de trucha en conserva
y filete fresco de trucha, ¿no? Entonces, bueno, como ven, esto solo representa la parte final de procesado. Hay una parte anterior de cultivo que lo que voy a hacer es ir directamente a otra figura aquí, que lo podemos ver un poco mejor. Vamos a ver. Entonces, esto si rotamos hacia la izquierda y reducimos un poco el tamaño, yo creo que se ve perfecto. Vale, sí, perfecto. Entonces, bueno, un poco lo que vemos a nivel ambiental en Trucha Sarapa es lo siguiente, ¿no? Entonces, para empezar, nosotros desarrollamos una estrategia de pensamiento de ciclo de vida a través del cual se pueden identificar los impactos ambientales, no solo aquellos que están siendo producidos de alguna manera directamente en las instalaciones de planta piscícola, pero sino en todas las cadenas de valor de los productos que se utilizan para la producción de los 3 productos identificados, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que vemos es, bueno, que hay una producción de importación, bueno, hay una producción completamente deslocalizada de las huevas que se utilizan en la producción de los productos de trucha, ¿no? Esto se importa, si no me equivoco, creo que era de California, que mencionaron en Trucha Sarapa, ¿no? Entonces, bueno, aquí en primer lugar ya tenemos un insumo bastante fuerte, que es el de estar transportando por modo aéreo productos muy específicos, ¿no? Y bueno, que como ven, eso está representado por las líneas amarillas, ¿no? Son todas las fases del proceso productivo donde hay una carga fuerte de consumo energético, fundamentalmente a través del uso de recursos fósiles, ¿no? Ahora, dicho esto, a nosotros nos pareció que el sistema en general es un sistema bastante bajo en consumo de energía y además bastante reducido también en cuanto a emisiones de carbono derivados del uso de combustibles fósiles. Y me explico, ¿no? Entonces, por un lado, veíamos que prácticamente todo el consumo de agua en la etapa de crianza y después en procesado, no se está bombeando agua de ningún tipo, todo se hace por gravedad, lo cual ahorra sustancialmente no solo consumos de agua, pero también consumos energéticos. Después, digamos que el consumo energético en el lago también es relativamente reducido. Tenemos que tener en cuenta que las barcas que se utilizan para llegar a las jaulas pues no tienen no tienen motores, está hecho todo a nivel manual, ¿no? A remo. Y después también otra cosa que también nos llamó la atención y que reduce significativamente el consumo energético de manera indirecta es el hecho de que la recolección de truchas de las jaulas se hace a altas horas de la madrugada, en horario de baja temperatura, lo cual permite también reducir sustancialmente los consumos de hielo en esa primera fase de recogida, ¿no? Entonces, bueno, realmente, y esto está también un poco ligado con lo que decía Olaf cuando hizo todo el discurso sobre el hecho de que es un producto casi orgánico, pero hay una serie de connotaciones que hacen que no lo sea. También podemos decir que es un producto muy bajo en emisiones de carbono comparado pues, con el business as usual en otras acuícolas, pero sin embargo sí vemos zonas críticas o zonas donde quizá no había suficiente información, ¿no? Un aspecto que nos pareció bastante interesante es la producción de hielo. La producción de hielo es completamente comprada de terceros, ¿no? Y ahí pues carecíamos de información relevante de cómo este tercero está produciendo el hielo, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de producir hielo, no solo a nivel energético, pero también a la hora de utilizar agentes anticongelantes, ¿no? Entonces, dependiendo cómo esta empresa proveedora esté produciendo el hielo, las emisiones de gases de efecto invernadero podrían dispararse, ¿no? Es muy común usar ciertos agentes anticongelantes que quizá no estén prohibidos todavía por el protocolo de Montreal,
o por la enmienda de Kigali, pero sin embargo seguramente tengan un potencial de calentamiento global bastante alto, ¿no? Entonces, esos son una parte del proceso productivo que, si bien no pertenece directamente a la planta, pues está relacionado debido a la cadena de valor, ¿no? Después, centrándonos un poco más en el agua, como mencioné antes, el consumo de agua fuera del lago es bastante reducido, y lo que vemos es que donde mayor consumo de agua hay es en la etapa de crianza, donde es inevitable, ¿no? Lo que nos gustó observar es que hay todo un proceso bastante natural de aprovechamiento de las aguas que salen de las pozas de reproducción y crianza del alevinaje. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente se usan como corrientes bajas en nutrientes para el uso en pastos e incluso en algún cultivo agrícola, ¿no? Lo que permite una recuperación de los nutrientes que de otra manera pues, se perdería muy previsiblemente al lago, y habría riesgo pues, de generar una cierta eutrofización en el lago u otra corriente de agua, ¿no? Después, otra cosa que observamos también es que la política que tienen en la planta de rotación de jaulas en distintas zonas de ubicación ayuda un poco a evitar problemas puntuales de acumulación por excreta en el sedimento, bueno, en la capa en la base del lago, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto sucede mucho en las bahías marinas, ¿no? Que muchas veces hay estructuras fijas contra el oleaje de cultivo intensivo, y lo que se generan es sedimentos y sedimentos y sedimentos de excreción de la especie que se esté cultivando, ya sea mejillón, ya sea ostra, etcétera, ¿no? En este caso vemos que esa rotación hace un poco aliviar ese problema. Habría que conocer un poco más de la circulación del lago. Nosotros no somos especialistas, no somos limnólogos, entonces eso no lo pudimos analizar con detalle, pero sí sería un tema bastante interesante a entender para confirmar que efectivamente no hay un pacto muy fuerte de la excreta de las truchas en la zona de influencia de la empresa, ¿no? Y lo que sí me gustaría resaltar es que, si bien no hemos identificado un impacto fuerte ahí, hay dos cosas que se deben tener en cuenta, ¿no? Y es que, por un lado, sí tenemos un riesgo de tragedia de los comunes, ¿no? En caso de que la producción de trucha se masificase en la laguna, pues lo que sí podríamos ver es que quizá el potencial de autolimpieza de la laguna podría haberse comprometido si nuevas empresas empiezan a también practicar una política de acuicultura extensiva en la laguna, ¿no? Por otro lado, lo que sí nos preocupa, y es algo completamente exógeno al funcionamiento de la planta, es la gestión de residuos que hay en la laguna, ¿no? Entonces, por un lado, nos llamó mucho la atención ver en las instalaciones de la planta un diploma que le otorgaba la municipalidad de Arapa a la planta, diciendo que había una gestión del residuo, que ¿no? Como bueno, la municipalidad de Arapa recogía los residuos sólidos urbanos que se generaban en la planta, y estos son llevados, curiosamente, no a un relleno sanitario ni a ningún otro tipo de gestión de residuo, sino a un vertedero de la propia municipalidad, ¿no? Entonces, nosotros no consideramos que esto pueda ser catalogado como una gestión del residuo, y no consideramos que ninguna municipalidad debiese otorgar diplomas
de gestión de residuos cuando realmente se está llevando un vertedero ilegal, ¿no? Vertedero que, dicho sea de paso, está dentro de la cuenca de influencia de la laguna y por tanto hay un riesgo de lixiviación y de otros efectos que podría tener en la propia laguna, ¿no? Y en segundo lugar, después también nos preocupa ver el hecho de que el pequeño poblado de Arapa y otras comunidades contiguas a la laguna no tienen un sistema de tratamiento de sus aguas residuales o aguas servidas adecuado, ¿no? Lo cual también, teniendo en cuenta que es una zona de expansión demográfica y de crecimiento económico, pues podría a medio plazo pues también comprometer la calidad del agua de la laguna, ¿no? Entonces, en líneas generales, eso es un poco lo que hemos identificado en Arapa. Y si os parece bien, pues ahora puedo pasar a conversar de la situación en Huaraz, ¿no? Entonces, bueno, la situación en Huaraz tiene algunas similitudes. Es un proceso mucho más reducido en cuanto a que no hay un procesamiento tan intenso de la materia prima, que en este caso es la trucha, ¿no? Simplemente hay una venta directa después de la etapa del engorde para vender trucha fresca directamente en las propias instalaciones. O en algunos casos es en la etapa de alevinaje donde pues utilizan los alevines. ¿Vas a asistir aquí? Sí, perdón. ¿Alguien dijo algo? No sé si... No, sigue nomás Ian. Perfecto, sí. Entonces, bueno, volviendo al caso de Huaraz, en el caso de Huaraz una de las cosas que más nos llamó la atención es que, bueno, digamos que es una instalación bastante antigua, ¿no? Estamos hablando, si no me equivoco, bueno, me podéis corregir después, pero creo que estamos hablando de finales de los 50, comienzos de los 60, ¿no? Y en esa época, pues, estábamos hablando, pues, de una villa, no de una ciudad, ¿no? Entonces, digamos que a día de hoy, lo que es el núcleo urbano de Huaraz Independencia, que son los dos distritos, pues han absorbido a la planta acuícola, ¿no? Y lo que hemos observado viendo el proceso es que esto de alguna manera está afectando al sistema productivo, ¿no? Entonces, en primer lugar, aguas arriba, el riachuelo que abastece de agua a la planta, es un río pues, que seguramente cuando se construyó la planta venía con aguas pristinas y cristalinas de la Cordillera Blanca. Como mucho, seguramente había algún foco potencial de infección por ganado, etcétera, que seguramente por el propio proceso de reoxigenación del río desaparecería. Pero ahora lo que vemos es que aguas arriba pues ha habido un cierto desarrollo urbano poco ordenado, ¿no? Entonces sospechamos que eso puede estar afectando a la calidad de agua que está llegando a la planta. Hay que tener en cuenta que la ciudad de Huaraz no tiene un sistema de tratamiento de aguas servidas adecuado y seguramente muchas de esas viviendas no estén vertiendo una red de saneamiento, ¿no? Entonces, eso es un primer tema a tener en cuenta. Ahora bien, al entrar el agua en las instalaciones, hay un proceso de tratamiento de aguas, ¿no? Un proceso de purificación. Es bastante interesante el proceso porque es un proceso de decantación bastante manual, ¿no? Pero seguramente bastante eficaz. Lo que sí sugerimos es que seguramente, teniendo en cuenta que hay una degradación constante, progresiva del agua del río aguas arriba, pues seguramente sea interesante revisar si se requeriría de algún sistema un poco más sofisticado, ¿no? Ahora, y al igual que en Arapa, todo se hace por gravedad, no hay ningún tipo de bombeo del agua en ningún momento, lo cual reduce también los consumos energéticos de manera bastante relevante.
Pero sin embargo, lo que vimos es que en el momento que el agua sale de la planta y ya va al río nuevamente, lo que sí vemos es que no hay ningún tipo de tratamiento de la carga orgánica que lleva el agua ya utilizada por la planta, y se vierte directamente al río, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros recomendaríamos y nos parecería bastante interesante es que esa agua no se vierta directamente al río nuevamente, sino que se aproveche para riego de parques y jardines, ya sea en la Municipalidad de Independencia, que es la que le corresponde por ubigeo de la planta, o bien tanto la de Independencia o de Huaraz, ya que son parte del mismo núcleo urbano. Y esto permitiría, por un lado, regar a parques y jardines de una manera, bueno, con agua con una cierta carga de nutrientes, lo que implicaría una reutilización del nutriente desprendido por la planta, y permitiría que en una segunda fase el agua ya llegase mucho más purificada al río, ¿no? Incluso algo interesante sería recuperar las dos riberas de ese río para fines lúdicos y recreativos, aprovechando un poco esta idea, ¿no? Después, ¿qué más hemos identificado? En líneas generales, sí, otro tema importante que también tiene una connotación ambiental, pero ya es un poco más, más global, es el hecho de que el personal de la planta ha identificado un incremento de la temperatura promedio de ingreso del agua en la planta, ¿no? De hasta aproximadamente medio grado con respecto a los valores que tenían en los años 90, ¿no? Entonces, claro, esto es un tema importante porque pone en riesgo la propia, el propio ratio de desove y de reproducción que pueda haber, ¿no? Y entonces ahí realmente las opciones son dos, ¿no? Una opción es una relocalización aguas arriba, buscando zonas donde todavía la temperatura se adecue más a los procesos reproductivos de la trucha, lo cual habría que ver su viabilidad, ¿no? Puede ser que haya condicionantes orográficos que lo impidan. La otra opción es ya apostar por sistemas de enfriamiento de esa corriente de agua con su consecuente impacto en consumo energético, ¿no? Que también podría tener ciertos problemas de viabilidad, ¿no? En cuanto a residuos sólidos, los residuos sólidos no se gestionan exógenamente de la planta. Hay una pequeña zona de relleno dentro de la planta donde se recubren los residuos con cal, y donde, bueno, al ser de un terreno arcilloso, pues hay una cierta protección natural del suelo, ¿no? En esa zona. Sin embargo, no consideramos que sea una disposición adecuada de los residuos sólidos. Sin embargo, teniendo en cuenta que a día de hoy la ciudad de Huaraz no consta de un sistema de tratamiento de residuos, sino lo que tenemos es una situación de vertedero, pues la solución no pasa por pasarle la pelota a la municipalidad, al menos hasta que no haya un sistema de disposición que esté normado, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que se podría plantear es algún tipo de recuperación energética de pequeño tamaño, o algún tipo de digestión anaerobia también que permitiese recuperar, ¿no? El tema es que los volúmenes son bajos, entonces habría que ver si efectivamente hay un retorno económico que permitiese eso, ¿no? Y bueno, en líneas generales yo creo que he tocado así los aspectos más importantes. En cuanto al uso de los piensos, ¿no? O lo que se suele llamar en Perú balanceado, no detectamos temas demasiado
importantes, ¿no? La producción de pienso es bastante baja en emisiones de carbono y en consumo energético en comparación con otros sistemas debido a el gran porcentaje de harina de pescado que hay en ellos. Y esto es válido para ambos sistemas, ¿no? Y después creo que eso sería lo principal. Quizá con alguna de las preguntas que pueda haber posteriormente surgiría algún otro tema, pero creo haber cubierto los principales aspectos. Muchas gracias, Ian. Excelente. Bien, gracias, Ian. Seguimos con Isabel Quispe para ver los aportes en la evaluación ambiental. Bien, voy a complementar la presentación de Ian, porque en realidad es en base a las visitas que el equipo de estudio ambiental realizaron y el reporte que desarrollaron, son mis comentarios adicionales, ¿no? Primero que en todo lo que ha descrito Ian, ¿no? los procesos y las etapas productivas, se ha podido ver, al menos en función a los reportes, que falta un poco más de estandarización. Es decir, por ejemplo, en la manera de alimentar a los alevines, mucho dependen de los operarios, ¿no? Entonces, quizás tanto en la dosificación de la alimentación, la frecuencia de alimentación, puedan mejorarse en una forma un poco más estandarizada, al igual en las otras etapas también. Si bien es cierto en lo que es la alimentación, es cierto, hay un bajo impacto ambiental, pero quizás sí tener mucho cuidado en el manejo de estos alimentos, ¿no? El cómo se almacenan, el cómo se distribuye, ¿no? Considerando que también es, bueno, estamos hablando de alimento, ¿no? Entonces, siempre se busca lo que es la inocuidad alimentaria. Entonces, eso también sería como una recomendación a que se pueda considerar, ¿no? Y también, bueno, en todo lo que es alimentos, quizás no ahora, pero a futuro, poder tener un sistema de riesgos, ¿no? Y control de puntos críticos, más conocido como estos programas HACCP, y que puedan ser certificados posteriormente, ¿no? Y eso también les da un cierto respaldo, ¿no? Por otro lado, también en lo que es la parte ya netamente de producción, como es la mayoría de las operaciones son manuales, ¿no? Quizás algunas de ellas, ya dependiendo, profundizando los estudios, algunas de ellas puedan ser complementadas con aditamentos que puedan mejorar la eficiencia, ¿no? Productiva, ¿no? O sea, la productividad también de estas operaciones, como también generando quizás menos residuos, ¿no? Y bueno, si bien es cierto, se mencionaba el aspecto ambiental de los residuos, quizás evaluar y caracterizar estos tipos de residuos y que a futuro, ya sean sólidos o fluentes, puedan ser revalorizados, ¿no? Entonces sería ya otros puntos más adelante también que se podría investigar, aparte de lo que mencionaba Ian, ¿no? Que puede ser como de riego, que eso sí, pero en los residuos sólidos quizás se puedan poder dar un alcance de revalorización de estos residuos, ¿no? Eso sería en lo que es una complementación muy, muy general, en lo que tanto en Arapa como en Huaraz se ha visto o he leído ello, ¿no? De que no hay mucha estandarización o que se podría mejorar en ese sentido, ¿no? En lo que es el orden también, ¿no? La ubicación, la distribución misma de la planta, si bien es cierto es pequeña, pero todo ello contribuye también a una mejor productividad, ¿no? Empezando quizás con las líneas básicas de calidad, como son las 5 S, ¿no? Entonces, esas metodologías se podrían complementar para elevar productividad y eficiencia, ¿no?
Muchísimas gracias, Isabel. Vamos a abrir ahora. Le damos paso a las chicas. Sí, la oportunidad para que Reina y Marisol nos puedan aportar, por favor, desde Arapa. Estamos escuchándoles. Sí, buenos días con todos. Mi nombre es Marisol. Reina no está. Yo estoy ahora a cargo de la empresa por estos días. Reina salió de viaje. Disculpa, no he podido ver toda la exposición y todas las discusiones o los resultados que han podido mostrar en esta conferencia, ¿no? No hay problema, Marisol. Más bien, muchísimas gracias por participar. Entendemos que hay, digamos, dificultades no solamente logísticas, sino también de conectividad. Pero no hay problema. Todo esto está por escrito y está a disposición de ustedes. Quiero resaltar que ustedes son no solamente beneficiarios de esta iniciativa, sino también son el objeto de estudio y por lo tanto tienen todo nuestro compromiso y nuestra voluntad de que todo aporte para mejoría, ¿no? De repente, en este caso, y dado lo que ha ocurrido, lo más pertinente es que lo que ustedes tengan que aportar se reciba con más comodidad y con menos presión de tiempo por escrito. Creo que es lo correcto, porque lo más importante va a ser en realidad un documento que quede, digamos, escrito allí, apuntado, la realimentación, el aporte, cómo reciben todo esto que nosotros hemos generado, ¿no? Si les parece, entonces, ¿sí? Vamos a pasar ahora para hacer una mesa. Sí, quiero empezar dar la palabra primero a Milton. Milton Luján. Milton Luján, por favor, para que intervenga y luego vamos haciendo una ronda, ¿sí? Entonces, Milton, te escuchamos. Sí. Buenos días nuevamente. Quiero, a nombre del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, saludarlos y también felicitar el trabajo que han desarrollado. Me parece, suma importancia e interesante. En la medida también de lo posible, permítanme la sugerencia, por favor, porque si bien hemos tocado en el caso de Arapa, que es una empresa líder en Puno, es representativa desde el punto de vista de liderazgo que han ejercido, creo que, si no me equivoco, la semana pasada también quedaron en tercer lugar en un concurso internacional donde se promueve el emprendimiento de las mujeres en el sector pesca y acuicultura. Han tocado lo que es la estación pesquera de Huaraz, que es la que más conocemos acá en Ancash, porque está cerca de Huaraz a Chimbote. Sabemos la realidad que hay en este sentido. La pregunta, o en todo caso la sugerencia, sería: ¿en qué medida la metodología, el proceso que ustedes han utilizado para hacer este análisis, podemos convertirlos en una especie de protocolo que sirva para la industria de trucha, para que haga una evaluación rápida de sus problemas ambientales, ¿no? Podría ser un producto bastante interesante, un técnico, un profesional tenga una especie de guía o un protocolo que le permita hacer un análisis ambiental y tecnológico bastante rápido, ¿no? Obviamente se puede utilizar como una herramienta de una especie de línea base para estudios posteriores y que permitan mejorar esa performance. Por otro lado, sabemos que la producción de trucha en el país está aumentando, pero para nadie es novedad que Puno es la principal zona productora, y es en la medida que en un momento Olaf comentó el tema de las economías de escala, ¿no? Si bien Arapa es pequeño en punto de vista de la producción total, comparando la producción total, y quizás tarea aquí para la Universidad Católica, ¿en qué medida podíamos promover temas de asociatividad? Porque la trucha está creciendo, pero la mayoría son pequeñas y microempresas.
Entonces, ¿cómo podemos promover asociatividad, modelos cooperativos, que permitan llevar a economías de escala y sean mucho más rentables? Obviamente, llevar a economía de escala también significa, de alguna forma, que todos produzcan bajo ciertos estándares, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista productivo, el cumplimiento de criterios de calidad, entre otros, ¿no? Sería algunas recomendaciones, pensando quizás en proyectos PENIPA a futuro, que podríamos desarrollar estas ideas, pero nuevamente quiero felicitarlo por el trabajo que se ha realizado, y como PENIPA yo creo que esperamos más proyectos en este sentido, ya no solo con ARAPA, ya no solo con la dirección, sino con otras partes del país, donde necesitamos que la industria de pesca y agricultura se desarrolle significativamente. Felicitaciones. Muchísimas gracias, Milton. De verdad que son muy alentadoras las palabras. Voy a aprovechar las preguntas que has hecho para anotar lo siguiente. Sí, definitivamente, nosotros teníamos ya una hipótesis de trabajo al visitar tanto Arapa Puno como Huaraz, y esta era que una estrategia que maximice los beneficios del Perú y su potencial acuícola no necesariamente tiene que pasar por masa y por volumen de producción, sino más bien todo lo contrario. La estrategia que maximiza el potencial del Perú, creemos, y ahora estamos más cerca de estar convencidos, tiene que ver con un perfil muy cuidadoso de máxima calidad y de agregar el bagaje cultural y el bagaje social de los cultivadores acuícolas junto con el producto. Son indisolubles. Me explico. Y Milton lo ha dicho muy bien. El rol de la mujer, no solo en la gestión y en las operaciones de la planta de Arapa, es notable y es digno de resaltar, sino su involucramiento va mucho más allá. El planteamiento social, tanto para la comunidad local como de cara al mundo, es algo que, insistimos, debe verse en el producto. Aquí es muy oportuno lo que ha señalado Olaf. Él recomienda apuntar al segmento orgánico en Europa como mercado potencial, pero eso, claro, pone desafíos en el mediano y en el largo plazo económicamente bastante grandes. Pero nosotros creemos que precisamente ahí lo que recomienda Milton es lo que puede trabajar. De repente es muy difícil hacerlo solamente para la empresa y para la planta de Arapa, pero para una masa crítica de productores que tengan la misma orientación, donde se priorice muchísimo la calidad, la sostenibilidad y el rol social de la actividad productiva, yo creo que sí puede hacerlo no solamente factible, no solamente realizable, sino que también financiable dentro de las estrategias de desarrollo social que tiene el Perú y las líneas de crédito que hay no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Nosotros asumimos esa tarea de pensarlo, de estructurarlo y de convertirlo en recomendaciones para que se pueda primero pilotar y después evaluar para ver si es que hemos seguido la dimensión correcta, ¿no? Otro punto en el cual quiero incidir tiene que ver con la sostenibilidad de todo el rubro en el mediano y en el largo plazo. Y tanto Olaf como Ian como Isabel han señalado las claves para que nosotras podamos ver los aparentes riesgos que pueden hacerse inminentes y también las oportunidades. Y tiene que ver básicamente con el tema del uso del agua, de los residuos sólidos, del suelo y de la compatibilidad de las operaciones con el entorno geográfico urbano, rural, circundante. No es sorprendente que los amigos de Huaraz hayan detectado un incremento en la temperatura. Ese es un fenómeno bastante previsible, del cual no hay forma de que nosotros nos podamos excluir. Esto se llama calentamiento global, y para no entrar en
en más detalles y no entrar en lo obvio, eso es algo que nosotros debemos actuar de manera inteligente y preventiva en términos de adaptación. Esto es algo que se va a dar y se va a acentuar. No hay forma de evitarlo. Entonces, no es un reto, sino que más bien es algo que forma parte ya de las condiciones de partida. La pregunta que se plantea es la siguiente: ¿cómo la operación de acuicultura en entornos geográficos como Huaraz o como Arapa va a absorber de la manera que minimice los impactos, que los haga lo menos negativos posibles ante el evidente calentamiento del agua? Esto es algo que tiene que pensarse en un plazo de 5 años con sus medidas correspondientes, de 10 o 15 años con sus medidas correspondientes, pero también en 30, 40 o 50 años. Ese es el primer punto. El segundo tiene que ver no solamente con la temperatura, sino con la calidad del agua. En la medida en que el aparente caótico desarrollo de la ocupación del territorio introduce riesgos potenciales por inyección de residuos derivados de la actividad y de la ocupación humana, se ve también ahí un potencial deterioro de la calidad de agua, pero este deterioro es crítico. Entonces, si por un lado se apunta a tener producto orgánico de muy altos estándares técnicos, porque pensamos que el mercado así lo requiere y el mercado puede aceptar, digamos, un producto de calidad premium, el tema de la calidad del agua es ahí algo absolutamente crítico y entonces requiere ponerle mucha atención. Pero cuando se trata de agua, el agua está en la comunidad y lamentablemente hay muy poco que pueda hacerse desde la acción individual. Y eso nos lleva al punto, yo creo, más importante. Y este es la acción coordinada, conjunta de todos los stakeholders, de todos los concernidos, tanto en lo local como en lo regional. Y obviamente eso exige un plan de acción bastante amplio, bastante comprensivo, tanto en términos de las microoperaciones, sino también del tratamiento regional, municipal, inclusive nacional, de qué cosa hacer con el agua para que todas las actividades productivas que se sustentan de ella sean sostenibles. Y eso nos lleva, yo creo que en curso directo de colisión, no solamente con una política nacional y regional, sino con un plan de acción de sostenibilidad de la acuicultura, ¿no? O sea, necesita convertirse en un instrumento transversal para que cualquier operación, ya sea directamente relacionada con cuestiones de acuicultura o indirectamente relacionadas con cuestiones de acuicultura, tengan un marco de referencia, tengan un elemento de contraste y, lo más importante, una idea, si se puede, cuantitativa de impacto para poder tomar decisiones de manera inteligente. Porque el riesgo que se corre acá es que aún emprendiendo el camino de garantizar la sostenibilidad, se desperdicien recursos por trabajar de manera no coordinada o de manera poco inteligente, ¿no? Ese es el rescate que quería hacer yo en este momento. Y el trabajo que hemos hecho, tanto en Huaraz como en Puno, de alguna manera nos ha validado esta hipótesis de trabajo que teníamos, que tiene que ver con la afectación en el tiempo de la sostenibilidad de la pesca, de la acuicultura y de todas las actividades económicas que se impulsan y se derivan de ella como consecuencia de, uno,
cuestiones macroambientales como el calentamiento del agua, y 2, de cuestiones que tienen que ver con la gestión de la interacción entre la actividad productiva y el ambiente, manejo de residuos, tratamiento de aguas antes, durante y después del procesamiento, la coordinación con los sistemas de disposición de residuos sólidos de las municipalidades, del gobierno local, etcétera, etcétera, ¿no? No quiero extenderme más y dejo el micro en la mesa para que podamos seguir aportando. Bien, a modo de sintetizar lo que tanto planteó por el lado de lo ambiental como por el lado tecnológico, ¿no? Porque se complementan definitivamente, y para esto hay buenas noticias para ti, Milton, porque esta constatación a la que David ya se refirió nos está empujando a asumir el desarrollo del plan regional acuícola para la región Ancash como un plan de desarrollo sistémico. Si no se entiende esta característica de la gestión del agua, no podríamos realmente trabajar de manera correcta, sostenible y competitiva la actividad. WIMA en su esencia lleva ese propósito, porque WIMA es innovar la gestión del agua con el propósito de llegar a una maricultura y una acuicultura correspondiente, ¿no?, como lo exige el mundo actual. Rescato los elementos de diferenciación, Olaf los ha mencionado muy bien, lo social, lo orgánico, ¿no? Y nosotros podríamos decir también que el entorno, que también ya David lo ha mencionado, ¿no? Pero del otro lado está la competitividad y está la necesidad de estandarizar, está la necesidad de focalizarse, como también lo han mencionado, ¿no? Y mejorar los procesos, el HACCP, ¿no?, como un elemento fundamental en esa línea, y la línea de frío, que es el dolor de cabeza del país prácticamente, ¿no?, donde nosotros ponemos la atención para ver las condiciones en las que se desarrolla la acuicultura, sea en costa, sea en sierra, sea en selva. El problema pasa siempre por línea de frío. O sea, ahí Rosoma va a tener que hacer mucho por trabajar, ¿no?, distintos niveles de desarrollo de tecnologías, digamos, de manera contingente, a la medida tipo sastre, ¿no? Pero inclusive líneas de frío, y esto espero que Olaf lo tomes en cuenta, no solo en los niveles de producción, líneas de frío en los mercados. Quisiéramos que cuando estés por acá, Olaf, ya lo tenemos previsto, pasearte por los mercados para que tú veas las condiciones en las que en los mercados se encuentran los productos de mar, ¿no? Y cómo las líneas de frío no solo tienen que ser pensadas para la industria, sino también para la parte comercial, para la parte de expendio, porque allí hay puntos críticos. Y bueno, de paso un buen negocio también, ¿no? Pero evidentemente diferenciación y estandarización van de la mano para los procesos de sostenibilidad y competitividad. No hay más que hacer. Y te reitero sobre todo la inquietud que tiene Milton Luján, ¿no?, que nos ha en todo momento dado mucho la mano, y aprovecho para agradecértelo de manera especial, Milton. Nos has esperado y tolerado en muchos momentos de este proceso. Quizás la mejor retribución sea hacer un diagnóstico como se merece Ancash, ¿no?, la zona donde estás, pero lo más importante, hacer un plan de desarrollo sistémico, como lo tenemos ya previsto, y en coordinación con
la Gerencia de Desarrollo Económico y el mismo presidente de la región Ancash, que ya firmó el convenio con la Universidad Católica. Estamos avanzando firmemente en ese propósito porque es evidente lo que Ian señala sobre Huaraz, sobre la estación pesquera de Huaraz, es, digamos, un punto de inflexión, pero nosotros hemos entrado a la zona de Conchucos y no hay una diferencia de 1 grado, hay una diferencia de 4 grados de temperatura. Muere el 50% de las ovas, ¿no? Entonces, esto ya genera pérdidas y es un preámbulo, como se lo dijimos directamente al presidente de la región Ancash, de pobreza. Hay que tener mucho cuidado, hay que resolver los problemas con mayor urgencia y evidentemente la competencia de profesionales como Ian, como Isabel, ¿no?, como Olaf, son fundamentales para tener alternativas, ¿no?, viables y concretas para estos problemas que ya están, no vienen, ya están presentes en Ancash. Bueno, no sé si es que algo, Olaf, tienes que mencionar. Disculpa, Renzo, yo quería agregar lo siguiente. En esta oportunidad voy a insistir sobre la pertinencia del enlatado. Bueno, la ingesta proteica en la dieta del peruano promedio, sobre todo del peruano no urbano, del peruano rural, deja mucho que desear. Y ese es un desafío nacional. Nosotros en WIMA, y justo a raíz de esta experiencia y de otras simultáneas que gracias al apoyo del PENIEP hemos podido trabajar, nos vemos fortalecidos en otra hipótesis de trabajo que también la voy a compartir con ustedes aquí. El enlatado, tal como señala Olaf, por la característica de que su logística de distribución es mucho más sencilla, puede contribuir a mejorar esa brecha que tenemos, esa deuda que tenemos en la ingesta proteica del poblador peruano rural promedio. Me explico. Si bien el enlatado en el punto de producción es tan demandante de energía y es tan impactante en términos de interacción con el medio ambiente como las otras técnicas de procesamiento de pescado, en el Perú actual, con la red vial que tenemos, con la capacidad de carga de los puentes que tenemos en todas las vías nacionales, con el bajo porcentaje de vía asfaltada, etcétera, etcétera, tiene una logística mucho más simple, ¿no? Es decir, una lata de pescado, un pescado enlatado, procesado enlatado, tiene mucha más garantía de llegar con los parámetros de control de inocuidad, sanidad, etcétera, óptimos al punto de consumo. Lo cual no se puede decir del filete fresco o del filete procesado, salado, ahumado, porque tiene una logística un poquito más exigente. ¿Cuál es la unidad de transporte mínima que se necesita para poder llevar filete de Puno a los centros de consumo? Va a ser un vehículo con un motor, con una cilindrada mínima, con una capacidad de carga en toneladas o en kilos mínima y con una disponibilidad de combustible que no va a bajar de un valor por el tema de la cadena de frío. Si pedimos lo mismo, hacemos la misma pregunta para una lata de pescado, basta con una moto lineal y una mochila y eso llega. No se necesita vía asfaltada, no se necesita puentes de alta capacidad, etcétera. Entonces, esa logística tan simple y tan sencilla solamente necesita ser tratada seriamente para que sea implementada como una política nacional. Nosotros en WIMA hemos asumido ese reto y aprovecho para señalar acá que lo hemos podido contrastar también con otras realidades. No solamente en el Perú pasan estas cosas, también pasan en Brasil, en los países amazónicos de esta parte del mundo,
y lo vamos a trabajar. Esperamos próximamente contribuir también con un estudio más serio en ese sentido, donde quede claro que el enlatado necesita ser visitado, necesita ser revisado nuevamente como una alternativa para la mejora de la ingesta proteica en el poblador rural y sobre todo en las poblaciones vulnerables. Estamos hablando aquí de madres gestantes, de niños, estamos hablando de niños en edad escolar, niños en edad preescolar, ¿no? No quería dejar pasar esta oportunidad para hacer esa anotación y dejo el micro. Bien, ¿alguna acotación de parte de Olaf, Ian? Un asunto con relación al tratamiento de agua que me dio cuenta es que, Renzo, me parece, tú has visto aquí en Rostock y David podía visitar un equipo en Brasil que se llama aquaponic y que significa que es posible cuando les separa la acuacultura de un lago, como en un lago artificial, con el uso del mismo agua, pero no está conectado todavía con el agua del lago, es posible de limpiar el agua donde crecieron los pescados que dejaron sus excrementos con el resultado que hay demasiado fósforo y natrio dentro del agua, que tiene un impacto bastante fundamental al medio ambiente del lago. Pero es posible de usar el agua dentro de un filtro bacterial y los bacterios tienen la capacidad de cambiar el natrio en una forma que está bien para la alimentación de plantas. Entonces se puede usar el agua después para la alimentación de plantas y también se puede construir cuando el uso de la alimentación de plantas está conjunto de sacar el agua, se puede construir un círculo que garantiza una producción de pescado, de plantas, sin un impacto al medio ambiente. Y me parece que puede ser un futuro, porque la acuacultura va a ser muy importante para la economía de muchos países, especialmente porque la cantidad de pescado en el mar va a bajar, entonces la acuacultura va a ser más importante. Es un asunto donde yo pienso que hay que pensar y hay que pensar en un nuevo proyecto también que puede evaluar esta posibilidad. Una otra cosa es que por la congelación hay diferentes formas de congelar el pescado y el consumo de energía con un sistema, un equipo de congelación es mucho más bajo que solo una cámara de congelación que tiene que mantener la temperatura todo el tiempo. Y también un aspecto, especialmente cuando tenemos un producto como una rapa, que tiene una calidad tan alta. Cuando usamos una congelación del anterior, donde vamos a poner el pescado dentro de una cámara y después vamos a descongelar por casualidad o en la casa, muy rápido, el pescado pierde mucho de su sabor, mucho de su agua, y también es un aspecto que hay que dar cuenta cuando estamos hablando sobre las cadenas de los productos. Entonces la congelación también tiene sus obstáculos, no es tan fácil, y para un transporte a lugares como de Lima posiblemente está muy bien, pero como David ha dicho que es muy difícil de transportar los productos congelados en todo el país por falta de infraestructura. Gracias. Sí, gracias Olaf. Muy importante señalar
digamos, el germen que has dejado acá en la mesa. De hecho, sí me consta, en la visita que hice a Río Grande do Sul, pude constatar que había ahí un planteamiento muy claro de una visión de autoproducción de hidropónicos y de pescado en la economía básica familiar. Y todo partía de hacer, digamos, la adaptación tecnológica para que una pequeña acuagranja pueda alimentar con nutrientes derivados de los metabolitos de la cría de los peces a algunas especies vegetales de consumo directo, de necesidad directa o de posible o de potencial inserción en el mercado local. Estamos hablando de lechugas, zanahorias, tomates y otras variedades brasileñas cuyo nombre no me acuerdo porque estaban en portugués. Pero esa idea nosotros la compartimos y nos comprometemos también a trabajarla acá, primero a nivel de prueba de concepto y luego de piloto en los distintos escenarios geográficos que tenemos aquí en el Perú. Si en Brasil hay 3 o 4, aquí en el Perú tenemos como 10 o 12 escenarios geográficos diferentes, variando con la altitud sobre el nivel del mar, variando con la latitud, con el agua y también con la cultura local, ¿no? Entonces, ese es otro compromiso que asumimos y esperamos pronto darles noticias. Bueno, si no hay más comentarios, quiero ya en este momento aprovechar para cerrar esta jornada, indicarles como compromiso que no va a ser David, si me permites un último comentario, por favor. Sí, por favor, claro que sí, Nilton, adelante. David, disculpa. Sí, quería un poco retomar la idea que plantea Olaf, que tú lo acabas de mencionar. La integración entre la acuicultura y la hidroponía actualmente se conoce como acuaponía. Y en el Perú ya existen algunas experiencias, o sea, ya es un trabajo incipiente. Inclusive en el mundo ya hay experiencias en que integran la hidroponía con el cultivo de trucha. El otro mes va a haber un congreso internacional en Bogotá, en Colombia, donde justo van a tratar toda esta temática de acuaponía. Entonces son tecnologías que se vienen y de alguna manera permiten una mayor eficiencia en el uso de recursos. Por otro lado, yo quisiera también aprovechar lo que mencionó Renzo, el tema de la cadena de frío. O sea, muchas veces nos preocupamos cuando el pescado ya está en la mesa o en los mercados, pero hay que recordar que muchas veces el pescado viene de acuicultura o viene de pesca también, sobre todo de la pesca artesanal. Y ahí el tema del hielo no lo conocen por ningún lado, ¿no? Entonces, podrían ser otras líneas de trabajo, desarrollar algún tipo de modelo, obviamente adaptada a esta realidad de la pesca artesanal, para promover el tema del uso del hielo, ¿no? Lo dejo como ideas generales, ustedes acá son de alguna forma los investigadores y verán cuál es factible y cuál no. Entonces, nuevamente, a nombre del PENIPA quiero reiterar mi agradecimiento y felicitaciones por el trabajo que han desarrollado. Sí, muy oportuna tu participación, Nilton. Muchísimas gracias. No solamente ahora, sino en todo momento estamos muy atentos a cualquier apunte, a cualquier alcance que nos puedes hacer. Reitero la gratitud. Sin el apoyo decidido y comprometido del PENIPA, nada de esto hubiese sido posible. Considéranos, por favor, parte del sistema, dispuestos a colaborar. Y bueno, muchísimas gracias por su voluntad, por su compromiso y sobre todo por la calidad de su aporte. Tengo el honor de haber compartido esta jornada con ustedes y esta experiencia de trabajo y espero que nos convirtamos realmente en un foro abierto, ¿no? Escucho por ahí a Marisol. Marisol, tal vez quieres dirigirte acá a la mesa para cerrar el evento. Sí, estaba intentando, pero no se pudo. Felizmente ahora he podido, ¿no? Lo que pasa es que he hablado de cadenas de frío, también del su proyecto que se ha hecho con PENIPA, con la Universidad de la Católica. Que este es su proyecto que no quede escrito, que para nosotros y para los productores de trucha aquí de la región de Puno, que sirva como un instrumento, ¿no? Para que ellos puedan manejar adecuadamente la producción. No solo la producción en el lago, también en las plantas de procesamiento. Si bien es cierto, nosotros no tenemos camiones adecuados para poder transportar el producto acabado, que tenemos filete ahumado de trucha.
pero sí condicionamos en un cooler hermético y con golpe de fríos como se lleva a los hoteles y restaurantes. De esa manera, de alguna manera, tratamos de manejar la inocuidad del producto. La normativa de sanidad por parte de Sanipes existe. A nosotros nos exigen que el camión que nosotros transportamos sea habilitado, pero hay veces no es posible para el pequeño productor. Nosotros somos todavía una pequeña empresa y no tenemos aún esa posibilidad de poder adquirir ese camión y transportar óptimamente el producto, ¿no? Sí, lo que has dicho es muy importante, Marisol, y de verdad nos toca a todos juntos como sistema, por ejemplo, validar que esa modalidad creativa que ustedes han desarrollado de hacer el transporte del pescado en un contenedor razonablemente térmicamente aislado y con hielo, cumple o excede las expectativas de Sanipes. Pero eso tenemos que decirle a Sanipes entre varios, ¿no? Y con evidencia estadística y con un estudio serio. Así que ahí, por ejemplo, tenemos también otro germen de trabajo a desarrollar a futuro. Muy bien. Entonces ya para el cierre reitero el agradecimiento y el compromiso de seguir trabajando. Este es un primer paso de muchos que pensamos dar juntos. Muchísimas gracias a todos. Muy buenos días y nos encontramos muy pronto. Gracias. Saludos amigos, un fuerte abrazo. Un saludo desde Chimbote, siempre es grato escucharlos y a la orden para lo que ustedes crean conveniente. Un fuerte abrazo y gracias. Gracias, Giancarlo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Metido.